Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki y creaba el imperio de los Uzumakis? Antes de empezar, le mando un saludo a Santino Escudero. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 17. Una semana después, el cuarto Hokage. Shimura Danzo siempre supo que este prestigioso y noble título algún día sería suyo. Que un día se alzaría y llevaría a su gran nación a la cima del mundo. Había esperado décadas para que llegara este día y había derramado ríos de sangre por ello. Tantos amigos, camaradas, subordinados, enemigos tuvieron que morir para que Danzo llegara aquí. Su mejor y más antiguo amigo, Hiruzen, es el último. En cierto modo, respetaba al hombre incluso si lo mataba. Hiruzen era un buen hombre, un hombre honorable bajo cuya dirección Konoha había prosperado. Pero nunca llegaría a ser el poder que estaba destinado a ser, pues Hiruzen era demasiado pacífico. Ojalá Tobirama hubiera elegido a Danzo, sin embargo, todo eso era cosa del pasado, pues ahora era Hokage. No por decisión del pueblo, sino porque había tomado el poder. Su relato sobre un asesino que mató al Lord III había sido aceptado por muchos en tiempos de guerra. Aquellos escépticos o que se oponían a los ancianos y a la Damillo del Fuego, que la eligieron a regañadientes, fueron enviados a luchar contra un enemigo acérrimo. El Lobo Blanco. Un nombre interesante para alguien tan joven. Pero el chico había cometido el error más grave, castigado solo con la muerte en este mundo de poder y ambición. Honor. Danzo detestaba esta estúpida idea más que a la gente estúpida. Un sentimiento tan vago que hacía que la gente creyera superior a los demás, que al ser honorable le hacía un gran servicio al mundo, cuando en realidad solo se estaban perjudicando a sí mismos. Durante toda su vida, Danzo había visto a hombres así morir muy jóvenes. El honor es la primera víctima de la guerra. El padre de Danzo, su tío y sus hermanos, Hashirama Senju, Tobirama Senju y Hiruzen Sarutobi, fueron asesinados al intentar actuar con honor. El Lobo Blanco era el mismo y había pagado por ello con su vida. Al darse la vuelta se encontró con otro tonto como él, pero también era cierto que necesitaba el poder de este hombre en las próximas batallas. Informe, ordenó Danzo fríamente. Podía ver que Jiraiya aún no podía aceptar a Danzo como Hokage, pero era leal y sabía que servía a la aldea, no a un solo hombre. Se alineó. Nuestra coalición atacó como estaba previsto, pero el Lobo Blanco tenía su propio ejército escondido en la isla. Era más pequeño, pero estaba allí para emboscar a nuestra delegación si hubiera llegado, dijo Jiraiya con amargura. Quizás el chico Uzumaki no era tan tonto, pensó Danzo un poco sorprendido. Seguir luchó con valentía y su ejército lo siguió. A pesar de ser superado en número, mató a 4 de los 7 espadachines ninja de Kiri, masacró a docenas de nuestro ejército y también mató a Sakuno, respondió Jiraiya, la última parte dicha con gran remordimiento. La paciencia de Danzo fue lo único que le impidió arremeter contra este hombre por semejante fracaso. Les había dado a estos jóvenes insensatos un ejército más grande, una flota entera, y aún así fracasaron de forma desastrosa. Jiraiya debe haber sentido la creciente ira de Danzo mientras explicaba rápidamente el resto. Tsunade se volvió contra nosotros creyendo que debíamos luchar por la paz con los Uzumaki y no por la guerra, pagará por ello, espetó Danzo con amargura. Él no mataría a una Senju completamente fértil cuando apenas quedaban en Konoha. Le haría la vida imposible a Tsunade, la obligaría a dar a luz bebés Senju sanos y luego la ejecutaría por traición a la nación. Jiraiya quería discutir e incluso lo intentó, pero Danzo le dirigió una mirada fría como una piedra. ¿La mataste?, preguntó Danzo con frialdad. No pude. Entonces eres más tonto de lo que pensaba. Pero si quieres que le perdone la vida, sírveme lealmente y ayúdame a aplastar a todos nuestros enemigos, exigió Danzo. El respaldo de la estudiante favorita de Hiruzen haría bien en ganarse a Danzo la aceptación de algunos otros que aún se mostraban reacios. Podía ver que Jiraiya preferiría ahogarse antes que aceptar a Danzo como Hokage, pero amaba a esa rubia y tonta de Senju. Amar. Otra reacción química absurda que llevó a hombres y mujeres a cometer estupideces. Lo único que debería importar a todos era el deber hacia la nación por encima de todo. Pero no muchos compartían esta creencia, así que Danzo se lo tenía que hacer ver. Tuvo que controlar aún más su ira cuando Jiraiya le contó cómo su ejército sufrió bajas desastrosas, y cómo el resto huyó como cobardes. Cómo Orochimaru había logrado matar al Lobo Blanco, pero había resultado gravemente herido y ahora mismo se debatía entre la vida y la muerte. Lo único bueno fue el hecho de que Kusina fue llevada de regreso a la aldea como prisionera. El Lobo Blanco ha muerto, su gente y su aldea han quedado sin líder.
Un problema y un enemigo menos del que preocuparse Danzo. Reúnan a algunos de los oficiales que permitieron que nuestras fuerzas huyeran como cobardes. Córtenles la cabeza y colóquenlas en las puertas, ordenó Danzo. Pero le dirigió al joven una mirada fría que lo hizo estremecer. A pesar de todo su poder y caballerosidad, Jiraiya era un jovencito, y eso podía moldearse. Que se sepa que ningún ninja de Konoha puede retirarse o correr hasta que se le ordene hacerlo. Váyanse. Jiraiya se marchó a regañadientes mientras Danzo invocaba a otro de sus agentes raíz desde las sombras. Sacó un pergamino escrito de su cajón y se lo entregó al hombre. El lobo blanco ha muerto, sus ejércitos, actualmente en guerra en Kuno, desconocen su fallecimiento. Toma una compañía de nuestros agentes y entierra a esos miserables pelirrojos de Uzu de una vez por todas. Tráeme algunos infantes si puedes, mata al resto, ordenó Danzo. Sí, Okage-sama, respondió el Ambud obedientemente, antes de desaparecer para cumplir sus órdenes. Danzo sonrió al oír que le llamaban así. Puede que sus planes no hubieran funcionado como él quería, pero sus enemigos estaban cayendo. El lobo blanco fue quizás quien inició esta guerra. Puede que él haya caído, pero sus leales camaradas eran una amenaza que Danzo tuvo que silenciar. Volvió a sacar el pergamino que había llegado esa misma mañana de un grupo muy interesado que compartía hasta cierto punto la creencia de Danzo en el poder. Sus agentes raíz reducirían a Uzu a cenizas, pero había otro objetivo crucial para el éxito del lobo blanco hasta el momento. Y pronto también se uniría al niño en la tumba. El mundo ahora temerá verdaderamente a Konoha porque un león tomó el control y quería ríos de sangre. Akeno corrió a caballo por los caminos fangosos y destrozados de Amegakure. La lluvia caía con más fuerza que nunca, como si el cielo mismo llorara. Y ella también lo era. La noticia que les había llegado era la más terrible de toda su vida. Le había roto el corazón en 1000 pedazos, le había dado ganas de suicidarse, pues todos sus sueños habían sido destruidos. El lobo blanco estaba muerto. Habían circulado rumores peligrosos por todas partes durante toda la semana pasada, pero ella se negaba a creerlos. Sin embargo, cuando le llegó la noticia de que Kusina Uzumaki había sido arrastrada encadenada a Konoha, ella sabía que era verdad. Naruto estaba muerto. Ella sabía que su amigo de la infancia, el chico que amaba, sabía que nunca permitiría que secuestraran a Kusina a menos que estuviera muerto. Ella lo había perdido. Y ahora estaba al borde de perder a otro ser querido. Nagato, alto. Gritó desesperadamente al salvaje chico pelirrojo que corría delante en su caballo. Ella luchó contra las lágrimas que caían y galopó su caballo más rápido hacia su enfurecido mejor amigo, mientras él cargaba locamente hacia la dirección de la frontera de Konoha. Nagato se había tomado la noticia de su amigo, que era más como un hermano para él, incluso peor que Akeno. No había pronunciado una palabra, pero si la mirada asesina en sus ojos era indicio de que estaba a punto de cometer una imprudencia. Y él estaba en camino a su propia muerte en medio de toda esa rabia. Y ella tuvo que detenerlo. No podía perder a su único otro amigo por su locura. Los dioses debieron haber escuchado finalmente sus desesperadas plegarias cuando el caballo de Nagato tropezó al quedar atrapado en un bache, haciendo que su jinete se estrellara contra el suelo. Ella detuvo su propio caballo y se apeó, pero Nagato ya se estaba poniendo de pie, decidido a cargar a pie. Akeno saltó sobre él y lo sujetó con fuerza mientras él intentaba desesperadamente liberarse. Usó toda su fuerza, intentó darle un cabezazo, incluso intentó golpearla brutalmente, pero ella evadió sus furiosos ataques y lo sujetó. Él la pateó y le gritó obscenidades. El amable y gentil Nagato que siempre había cuidado de sus amigos, ahora estaba prometiendo asesinarla si no lo soltaba. Pero ella lo sostuvo. Sus ataques se debilitaron cada vez más, hasta que no fueron más que los golpes de un niño herido. Se desplomó en su pecho y lanzó un grito agonizante que le desgarró el corazón mientras intentaba consolarlo. Sollozaba y sollozaba como quien lo había perdido todo. Y lo había hecho, porque Akeno sabía cuánto amaba y respetaba Nagato a Naruto, cuánto creía en Naruto y en su sueño. Naruto era el sueño de Nagato. Y ahora se había ido. Bastardos, animales, lo masacraron, mátenlos, a todos, quémenlos, vivos, háganles sentir dolor. Él susurraba pensamientos peligrosos e inhumanos, pero ella sabía que sufría un dolor insoportable. Akeno se sentía destrozada, pero sabía que debía ser fuerte. Ciertamente tuvo que proteger a Nagato después de que el mensajero de Akatsuki le había entregado las últimas órdenes de Naruto para ellos. Finalmente logró calmarlo y él la miró con una mirada que no prometía nada más que dolor para quienes le arrebataron a su amigo.
Después de lograr que caminara hacia un árbol, finalmente sacó el pergamino y él jadeó en shock y por el dolor porque era de Uzu. Con el sello de Naruto. Temblando, Akeno lo miró y, con una mirada atormentada, él comprendió. Se arrodilló mientras Akeno desenvainaba su espada y la colocaba sobre su hombro. Nagato Uzumaki, por orden del cuarto señor, Naruto Uzumaki, te nombro quinto señor. Protector de Uzushiogakure. Leyó el epíteto y el mensaje final que Naruto le había dejado a su amigo y futuro sucesor. Una broma final que volvió a hacer llorar a Akeno. Protege a nuestra gente, joven lobo. Nagato estaba desconsolado, pero no le brotaron más lágrimas. La mirada atormentada del chico pronto se transformó en una mirada decidida mientras apretaba los puños. Había algo salvaje en su mirada, exactamente como el nombre de joven lobo que le habían dado. No había piedad ni vacilación en esos ojos. Pero solo un deseo. Sangre salamandra. Anzo observaba con la mirada tensa cómo miles de guerreros armados se arrodillaban ante un joven y le entregaban sus vidas. Un joven que nunca había soñado con el poder, pero que ahora, sin embargo, ascendía a él. Señor Quinto. El lobo joven. Nagato Uzumaki se encontraba en medio del ejército, observando cómo los hombres lo llamaban con apodos que jamás había soñado. Sin embargo, estaba a la altura del desafío, con fuego en sus jóvenes ojos mientras animaba a los soldados de la coalición fragmentada. Tras presentar su renuncia apenas unas horas antes, el nuevo Uzukage le había asegurado a Anzo que su alianza se mantendría intacta. Sin embargo, el chico marchaba hacia el sur, rumbo a Konoha, con el ejército de Akatsuki de 2000 hombres tras él. Si los rumores eran ciertos, el nuevo Uzukage contaría con más soldados que se unirían a su causa. Anzo había aceptado a regañadientes la renuncia de Nagato como ninja Ame. Con Naruto muerto y habiendo nombrado a Nagato heredero, a Anzo le quedaban pocas opciones si quería preservar esta alianza entre sus dos aldeas. Todo se está desmoronando, susurró Galatea con tristeza. Naruto Uzumaki era el imán que mantenía unida a esta coalición. Con su muerte, dudo que recibamos mucha ayuda de nuestros aliados a pesar de las garantías de Nagato. El chico puede ser el nuevo Uzukage, pero es tan impulsivo y sanguinario como su clan. No importa el tamaño de su ejército, si comete un error, será masacrado como el lobo blanco, señaló Mifune con amargura. No creo que Lord Fourt esté muerto. Los dos asesores se volvieron hacia su líder bastante sorprendidos al oírle decir eso a pesar de todas las evidencias que apuntaban lo contrario. Anzo, la protesta de Mifune fue silenciada por la mirada feroz que apareció en los ojos de su líder. Un recordatorio del poder de este hombre. Hasta que no vea su cadáver con mis propios ojos, no lo creeré. Esto es una guerra mundial y la desinformación circula por todas partes. Envía un mensajero al castillo Tormenta para averiguar la verdad, ordenó Anzo. De inmediato, Anzo-sama, respondió Galatea obedientemente, con un fuego ardiendo en sus ojos por cómo los enemigos habían masacrado a los miembros de su clan. De nuevo. Cuando se fue, Mifune observó cómo Nagato reunía a las tropas con Akeno a su lado. El último legado del señor Cuarto, son niños jugando a la guerra, Anzo, dijo Mifune preocupado. Sorprendentemente, Anzo asintió. Así son. El castigo de Nagato será rápido y despiadado, y a diferencia de su predecesor, parece haber abandonado el honor. Pero el joven lobo, un nombre apropiado para un chico de 14 años, es un chico. Danzo Shimura puede ser un monstruo, pero es un comandante de guerra experimentado. Por eso, Mifune, debes ir con ellos. El líder samurái se giró hacia su viejo amigo y camarada, conmocionado. Iwa se preparaba para una guerra contra Ame, y Anzo le pedía que abandonara la nación que habían construido. Anzo debe haber visto la mirada traicionada de Mifune cuando volvió a mirar a Nagato. Nos guste o no, necesitamos la fuerza de Akatsuki. Un ejército que ahora ha jurado lealtad a Nagato. Nuestro mayor error fue dejar a Naruto solo, sin apoyo incondicional ni consejeros que lo guiaran, y eso casi lo ha destruido todo. No debes permitir que maten al joven lobo. Ayúdalo a conseguir sangre para saciar su sed de venganza, pero tráelo de vuelta a tiempo cuando Iwa ataque. ¿Entiendes, Mifune?, preguntó Anzo con seriedad. Mifune miró fijamente a Nagato un buen rato. Tenía el mismo cabello rojo brillante, la misma piel clara y el mismo temperamento feroz que caracterizaban a su clan. Los Uzumaki eran uno de los pocos clanes nobles del mundo, a pesar de sus recientes acciones oscuras que les valieron la ira de 3 grandes aldeas ocultas. El líder samurái había empezado a simpatizar con Naruto Uzumaki tras convertirse en el cuarto señor, pues el joven se había convertido en un shinobi honorable que ansiaba la paz.
Una joya rara en un mundo tan retorcido, y había sido asesinado demasiado pronto. Aunque era testarudo, admitió que les había cogido cariño a estos Uzumaki. Eran un grupo interesante que valoraba mucho a la familia por encima de todo, y al ver a los niños Uzumaki que quedaban en Ame acudir en masa a Nagato, se sintió profundamente entristecido. Estos niños, sin importar lo jóvenes que fueran, se habían enfurecido al escuchar la noticia del asesinato de Naruto, no habían olvidado al chico distante pero afectuoso que había arriesgado su vida y sacrificado tanto para salvar sus vidas y llevarlos a Ame. Descubrir que habían sido asesinados había roto la poca inocencia que les quedaba. Y ahora todos y cada uno de ellos, desde la niña más pequeña que apenas tenía 7 años hasta el niño mayor de 12, estaban arrodillados alrededor de Nagato prometiéndole sus vidas para vengar a su líder caído. Una manada de lobos, en verdad. Estaban heridos y enojados, eran jóvenes e imprudentes, pero Mifune realmente podía ver cuánto se preocupaban por el chico que los había salvado. El propio Nagato no era mucho mayor, un muchacho de 14 años que había visto su cuota de carnicería y traición, incluso había participado en misiones peligrosas, pero ¿podría soportar solo la carga que recaía sobre sus jóvenes hombros? ¿Podría llenar la larga sombra que el lobo blanco había dejado atrás? Protegerlos. Todavía podía escuchar las últimas palabras de Naruto hacia ellos, aunque se las dijo a Anzo, Mifune las había escuchado de todos modos. Los protegeré, prometió Mifune, aunque solo fuera por el honorable Lord Cuarto que había perdido la vida haciendo lo correcto. Anzo habría dado su bendición, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando un mensajero irrumpió en la cámara sin permiso y corrió hacia su líder. La mirada de pánico en el rostro del joven no presagiaba nada bueno. Anzo tomó el pergamino que le ofrecían y leyó el mensaje. Si era posible, Mifune vio por primera vez a su líder un poco nervioso. Le pasó el pergamino a Mifune y mientras leía el mensaje escrito apresuradamente, su corazón se detuvo. Ellos están viniendo. Todo el ejército de Konoha y el de los Daimyo del Fuego marchan hacia nosotros. Estarán aquí en una semana. Mifune, horrorizado, miró a su líder con tristeza, comprendiendo el apocalipsis que se avecinaba sobre su nación. Konoha contaba con miles de shinobi veteranos, y eso, sumado a las tropas de Daimyo del Fuego, una invasión terminó. Anzo, Mifune estaba a punto de hablar, pero vio un cuervo entrar en la habitación y posarse en la mano que Anzo les ofrecía. Un cuervo que le habían dado a Kyusuke para comunicarse. Anzo no tardó en sacar el pergamino de la pata del pájaro y abrirlo. Esta vez palideció. Iwa ha lanzado su invasión. Sus ejércitos ya han comenzado a atacar Takigakure y Kusagakure. Esas pequeñas aldeas caerán en días, Ame es el siguiente, leyó Anzo con gravedad. Mifune retrocedió un paso, incapaz de contener la sorpresa. Dos grandes naciones atacando aldeas más pequeñas con todo su poder al mismo tiempo. Anzo, el líder de Amegakure, miró su pequeña pero en desarrollo aldea y sintió miedo por primera vez en décadas mientras hablaba. Se han unido, Konoha e Iwa. Aunque parezca absurdo, ambos han encontrado un objetivo común, la ambición, la codicia y un enemigo común. Si Taki, Kusa y Ame caen, su poder aumentará considerablemente y estarán en posición de atacar juntos a la débil Suna. Podrían odiarse e incluso volver a la guerra en el futuro, pero por ahora buscan nuestra sangre, explicó Anzo con preocupación. Si tan solo Naruto Uzumaki estuviera aquí, murmuró el hasta ahora silencioso mensajero, ganándose una mirada penetrante de su líder que lo hizo temblar. No lo es. Y, superados en número o no, defenderemos a Ame hasta el último hombre. Mifune, lleva a Nagato y a las fuerzas de Akatsuki a la batalla contra las fuerzas de Konoha. Tomaré el mando de los ninjas y samuráis de nuestra aldea y me dirigiré al norte para enfrentar a Iwa, ordenó Anzo. ¿Será suficiente, viejo amigo?, preguntó Mifune en silencio. No, Anzo nunca había rehuido la verdad y no iba a hacerlo ahora. Nunca imaginó consecuencias tan desastrosas para su nación. Habían subestimado a Danzo Shimura. El viejo león había esperado esta oportunidad toda su vida. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a correr cualquier riesgo, para lograr sus ambiciones. Sungakure no se atrevería a atacar Konoha mientras asolaba a Ame. En cambio, los guerreros de la arena y su líder aprovecharían este tiempo para prepararse para el inevitable asalto de dos grandes naciones que podrían enfrentar en el futuro. Amegakure estaba completamente solo. Su único aliado leal está muerto o, en el mejor de los casos, herido y desaparecido. Aún así, tenían un deber que cumplir. Preparad a los hombres. Marchamos a la guerra. Conan tropezó, el pergamino cayó de sus manos junto con sus lágrimas mientras terminaba de leer las desgarradoras noticias de Uzu.
no podía estar muerto. Sin embargo, el mensaje decía que era cierto. El cuarto señor había caído en batalla contra las fuerzas de Konoha. El joven líder había sido traicionado y asesinado. Recordó al molesto y misterioso chico pelirrojo. Había pasado de odiarlo a respetarlo, de ser indiferente a preocuparse profundamente por su bienestar. Recordó sus sueños para sus naciones y el mundo, su sonrisa al mencionarlos. La forma en que cuidaba a sus seres queridos. La forma en que había creído en ella y en todos sus amigos. Daibutsu observó aturdido cómo la mirada de Konan se tornaba asesina. Ya había cumplido su misión de saquear y quemar Kobe hasta los cimientos. Desde allí, había seguido avanzando, destruyendo otra ciudad portuaria objetivo con la ayuda de espías de Akatsuki que lo ayudaron a infiltrarse en plena noche. El Daimyo Relámpago había ordenado a las desorganizadas fuerzas de Kumo que tomaran represalias y defendieran sus territorios, y los shinobi de Kumo obedecieron la orden y marcharon al encuentro de Daibutsu en Kobe. Pero este ya se había marchado cuando el ejército llegó a Kobe y encontró la ciudad incendiada. De nuevo, llegaron tarde para salvar la siguiente ciudad portuaria importante, que Daibutsu destruyó sin piedad y luego huyó para unirse a Konan, quien seguía intentando destruir la ciudad portuaria de Sasebo. El comandante Dodai de Kumo había tenido éxito defendiendo la ciudad más rica de Kumo, aparte de la capital. Durante la última semana, Konan había intentado desde ataques directos hasta misiones de infiltración, pero siempre había fracasado. Peor aún, habían recibido noticias alarmantes de que todo el ejército de Kumo estaba a solo unas horas de Sasebo. Si venían allí, Konan no podría completar su misión. Aún grave fue la noticia de la muerte de Naruto y los dioses sabían dónde estaba Yahiko con el ejército bajo su mando. Caos absoluto y descontrol combinado con tragedia. Y siempre provocaba desastres de mayor magnitud. Daibutsu se estremeció al ver la mirada gélida en los ojos despiadados de Konan. Tengo que volver al castillo Tormenta. Verlo por mí misma, dijo con voz temblorosa. Pero la misión, protestó Daibutsu, ganándose una mirada penetrante de su amigo. Destruiré Sasebo esta noche y luego regresaré. Tomarás el mando de nuestras fuerzas restantes y destruirás la siguiente ciudad portuaria antes de avanzar hacia la capital de Daimyo del Rayo, ordenó Konan sin pestañear, como si no hubieran perdido a su líder. Pero Naruto, estamos en guerra, Daibutsu. No hay vuelta atrás. Mika. El líder de las fuerzas Akatsuki entró rápidamente en la habitación, tras haber esperado afuera un buen rato. Por una vez, el arrogante hombre se mostró sombrío, sin rastro de su sonrisa cómplice. De ser así, perdería la cabeza si la mirada asesina en los ojos de Konan fuera una señal. Ya sabes qué hacer. Atacaremos de noche y acabaremos con esto de una vez por todas, ordenó Konan sin piedad, sorprendiendo incluso a los Akatsuki, que parpadeó. ¿Estás seguro, comandante?, preguntó Mika por última vez. Konan asintió sin dudarlo y recibió un asentimiento del hombre mientras iba a cumplir sus órdenes. Daibutsu se giró hacia ella incapaz de controlar su propio disgusto y horror sabiendo lo que estaba a punto de hacer. Konan, ¡no!, gritó. Unas lágrimas débiles estaban presentes en sus ojos junto con esa furia justa mientras miraba directamente a los ojos de Daibutsu. Ya he perdido más de 700 soldados intentando tomar esta ciudad. No tengo tiempo ni paciencia para esperar a que el ejército de Kumo venga y nos masacre a todos. Naruto podría seguir vivo, varado en esa maldita isla. Vivo o muerto, lo traeré de vuelta a casa, prometió sin piedad. Pero, sé lo que hago, Daibutsu. Sé lo que me costará, pero no puedo dar marcha atrás por el bien de todos. Naruto intentó hacer lo correcto y honorable. ¿Mira a dónde lo llevó eso?, preguntó Konan con tristeza. Daibutsu no tenía respuesta a su justa declaración. Le sorprendió que Naruto siquiera aceptara escuchar a Konoha a pesar de su odio, pero, claro, debió haberlo hecho por el bien de sus difuntos padres, por el futuro de su pueblo y, en cierta medida, también por el de Ame. Y murió por ello. Independientemente de lo que Konan creyera, había demasiados rumores y pruebas que indicaban lo contrario. El mensaje de Uzu solo reforzó la afirmación. El lobo blanco estaba muerto. Y ahora todos ellos, sus amigos y aliados, se quedaron sin líder y solos en medio de una guerra mundial. Naruto era su única esperanza de supervivencia y cometió un error. Un gran error al confiar en aquellos con corazones negros y ambiciones poderosas. Le recordó a Daibutsu el amargo hecho de que, a pesar de sus éxitos en el campo de batalla, Naruto había sido un líder joven. Y había sido superado en inteligencia por otros mayores que habían jugado este juego de poder durante décadas. Daibutsu miró a Konan y la vio sufrir en silencio.
Poco a poco, había llegado a querer a Naruto Uzumaki más que a los demás miembros AME del escuadrón Domino. Había visto algo en ese chico y se había hecho amiga de él. Daibutsu no estaba seguro, pero presentía que Konan había empezado a querer a Naruto mucho más de lo que un amigo podría haberlo hecho. Ella misma nunca se había dado cuenta de ello hasta ahora, si la mirada desconsolada en sus ojos era prueba de ello. Ella lo necesitaba a alguien que se mantuviera fuerte y la apoyara mientras tomaba la difícil decisión de salvarlos a todos. Entonces Daibutsu dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. Konan se desplomó en sus fuertes brazos, enterró la cabeza en su pecho y lloró. «Estoy contigo, Konan». Hasta el final, susurró, dejando caer una pequeña lágrima de sus ojos. Daibutsu dio la orden que hizo que los equipos de catapulta iniciaran la lluvia de barriles que pronto comenzó a llover por toda la ciudad de Sasebo. Los defensores respondieron con la misma moneda, con un gran grupo cargando a través de las puertas hacia las naves de Akatsuki. Mika lidera un fuerte contingente de 500 soldados de Akatsuki para contrarrestar la fuerza enemiga. Muchos de los barriles voladores fueron destruidos en el aire, pero cientos más salpicaron la ciudad. Entre los gritos de cientos de hombres y mujeres, Daibutsu observó una figura solitaria que volaba sola en el cielo. Su rostro impasible, su cabello azul ondeando en el aire mientras sus grandes alas de papel blanco le permitían una visión clara de la vasta ciudad debajo de ella. Daibutsu continuó la lluvia de barriles, salpicando toda la ciudad con un líquido verde mientras momentos después otra lluvia caía del cielo. Una lluvia de etiquetas de papel lanzadas por Konan comenzó a caer por toda la ciudad. Los defensores de Kumo intentaron desesperadamente detener sus ataques, pero incapaces de contrarrestar las miles que Konan seguía liberando de sus brazos. Ángel de la muerte. En medio del caos y la carnicería, Daibutsu sintió que algo sucedía. La lluvia de etiquetas de papel estalló en llamas y revelaron que eran etiquetas explosivas que sacudieron toda la ciudad de Sasebo. Daibutsu miró fijamente a su amiga voladora y la escuchó rugir. Tener dolor. Sasebo explotó en llamas verdes del fuego del infierno. Se quedó observando a Ame mientras la lluvia caía cada vez más desde el cielo oscuro. Sintió un frío que le calaba hasta los huesos, y la atmósfera sombría no le ayudaba a levantar el ánimo. Había dejado de sonreír, había dejado de esperar un futuro, pues no llegaría. No para él. Siempre fue mi color. Apretó los puños al recordar aquellas palabras del chico que había sido su hermano en todo menos en la sangre. Recordó su sonrisa y el abrazo que compartieron antes de separarse. Si hubiera sabido que sería la última vez que vería a su hermano, el dolor que sentía era insoportable, el fracaso por no estar ahí para él, el fracaso de no poder protegerlo perseguía a Nagato cada noche. Yo pertenecía a mi hermano. Estas tierras no eran su lugar. Debería haber estado al lado de Naruto, protegiendo la aldea que era su hogar. Y ahora Naruto estaba muerto, asesinado por esos monstruos. Konoha ardería, sentirían el mismo dolor que él sentía ahora mismo. Sin embargo, su amor por Naruto no lo hizo ciego a los errores de su amigo. Tenía que evitarlos o unirse a su amigo en la tumba, y si Nagato tenía algo que decir, pasaría tiempo antes de que se uniera a Naruto en la muerte. Ciertamente no antes de obtener justicia para Naruto. Se giró y observó al consejo privado en la sala de conferencias. Anzo, Mifune, Galatea, Akeno y otros comandantes notables estaban presentes, observando el mapa colocado en el centro. Nagato avanzó para asumir la responsabilidad que Naruto le había encomendado. Quizás no fuera tan buen comandante como Naruto, pero haría todo lo posible. No podemos ganar esta guerra solos contra dos grandes aldeas como Konoha e Iwa, confesó, ganándose amargas miradas de los guerreros en la sala. ¿Qué propone, señor Quinto?, preguntó Anzo con calma, y Nagato tuvo que esforzarse por no inmutarse ante su nuevo título. Tal honor le pertenecía a Naruto, no a él. Pero Naruto estaba muerto y Nagato tenía que aceptar su nueva responsabilidad, le gustara o no. Continuaré con los planes de Naruto para esta guerra. Vio que casi todos lo observaban con atención. Muchos estaban resentidos con Naruto por su muerte tan insensata, pero aún así reconocían que el amigo de Nagato había sido muy hábil librando guerras. Aunque no fuera un político. Naruto era un guerrero, no un diplomático. Su honor lo llevó a la ruina, un error que Nagato no cometería si pudiera evitarlo, pues su enemigo no merecía tanta misericordia. Akeno lo miraba con una sonrisa y orgullo en los ojos. Aún lloraba la pérdida de su amigo en privado, pero estaba lista para cumplir con su deber. Akeno sabía que Nagato jamás podría ser lo que Naruto era para ella, jamás podría llenar la sombra que él había dejado atrás, pero ella estaba allí para apoyarlo y estar a su lado.
Y era lo único que importaba porque solo la tenía a ella. El resto de sus amigos estaban demasiado lejos para ayudarlo en este momento difícil. Zetsu le había contado todo sobre los planes de Naruto para la guerra y la verdadera esencia de su revolución. A Nagato le sorprendió que estos soldados conocieran información tan crucial, pero Zetsu aclaró que había sido Naruto quien les había dado esta información para que se la transmitieran a Nagato en caso de que. Nagato apretó el puño nuevamente porque ahora sabía que su amigo tenía un presentimiento sobre su posible muerte. Y nunca se lo dijo. Mantuvo a sus amigos alejados y lo mataron. Cuando se encontró con su amigo en el más allá, iba a golpearlo en la cabeza por sus acciones nobles pero tontas. La gente lo miraba esperando una explicación, así que les contó sobre las negociaciones secretas de Naruto con el Kazekage, que comenzaron cuando rescató a Pakura y a los prisioneros Suna. El líder de la arena había expresado su deseo de hablar sobre la guerra y el futuro. Naruto también había logrado en secreto, con la ayuda de Zetsu y el resto de Akatsuki, enviar mensajes a los líderes de otras pequeñas aldeas, implorándoles que se unieran para formar una alianza contra las grandes aldeas que los amenazaban. Al principio, todos los pueblos se habían negado, pero ahora que Taki y Kusa estaban siendo atacados, se estaban reuniendo para formar una coalición unida como ovejas asustadas. Incluso los poderosos bancos que controlaban el poder monetario en su mundo habían mostrado interés en apoyar esta coalición, siempre que todas estas naciones abrieran sus fronteras, permitiendo el libre comercio de bienes y servicios, y desarrollaran mejores infraestructuras en forma de presas, almacenes y tecnología. Individualmente, estas pequeñas aldeas no ofrecerían muchos beneficios, pero unidas podrían transformar verdaderamente su mundo fracturado. Y todas estas acciones significarían cada vez más negocios para los bancos, sin olvidar la estabilidad mundial a medida que las economías se unieran. Cuando se formaron tales conexiones, no sería tan fácil para una nación declarar la guerra a otra sin sufrir las repercusiones del resto. Los conflictos siempre surgían, pero los bancos estaban dispuestos a intervenir y mantener la paz. Cuando Nagato terminó su explicación, había un silencio absoluto en la habitación y mucha sorpresa. El señor Cuarto realmente quería traer estabilidad a nuestro mundo, lamentó Mifune. Naruto luchó por un futuro mejor para nuestros hijos y los suyos después de eso. Sabía que la mayoría de los 5 grandes se opondrían a tal coalición porque eso acabaría con su monopolio. Intentó hacer entrar en razón a Konoha para evitar un gran derramamiento de sangre y perdió la vida por esta noble causa, comenzó Anzo. Todas las personas en la sala miraron fijamente al líder de Amegakure porque su decisión cambiaría todo. Quiero ese mismo futuro para Ame y el resto de este mundo. Creí en Naruto Uzumaki, el lobo blanco, confesó Anzo, ganándose asentimientos de sus comandantes que compartían el mismo sentimiento. Nagato vio a Anzo quitar su espada y señalar hacia el líder Uzumaki. Nagato Uzumaki comparte la misma voluntad. Él es el joven lobo y Amegakure lo apoyará. Mifune se unió a su líder desenvainando su propia espada y levantándola en el aire. Señor Quinto. Akeno tenía lágrimas en los ojos cuando toda la sala de comandantes desataron sus espadas y las levantaron en el aire, prometiendo su apoyo a Nagato y su causa. No dejaremos que tu sueño muera, Naruto. Nagato se mantuvo firme, su rostro delataba solo determinación mientras aceptaba las lealtades con gracia. Cuando cesaron los víctores, los miró a todos a los ojos. Por la presente anuncio la formación de la Gran Unión. Las aldeas restantes han acordado una cumbre para discutir los términos. Me reuniré personalmente con el Kazekage y los líderes restantes para hacer realidad este sueño. Les doy mi palabra. Su inquebrantable confianza y determinación era justo lo que estas personas necesitaban ver tras enterarse de la caída de Naruto. La esperanza comenzó a resurgir en sus ojos, junto con el deseo de luchar por un futuro que ya no parecía tan imposible. Y tenían que agradecerle a Naruto por ello, porque fue él quien sentó las bases de este sueño. Y Nagato Uzumaki, Lord Quinto, comandante de las fuerzas de Akatsuki, iba a llevar ese sueño desde este momento hasta el último. Konoha caminó por las oscuras mazmorras de la prisión mejor custodiada de Konoha. Nunca en su vida imaginó que visitaría un lugar tan terrible donde se encerraban a los peores criminales, traidores y enemigos capturados. Tuvo que controlar su miedo al oír gritos horribles provenientes de muchas de las celdas inferiores. Tortura. Obito Uchiha nunca había creído en actos tan inhumanos, pero no estaba al mando y tenía que confiar en que sus líderes tomarían las decisiones correctas. Su hermano estaba muerto. Hace unos días, podría haberle alegrado que ese chico hubiera enviado a su padre común a la muerte.
Pero en cambio, Obito se sentía vacío y miserable. Sin importar lo que Naruto hubiera hecho, él había sido el hermano mayor de Obito. Se convirtió en el Kage más joven de la historia, un sueño que Obito siempre había deseado, pues él también quería convertirse en Hokage. Las razones de su hermano para iniciar una guerra con Konoha eran comprensibles hasta cierto punto, pues su pueblo había sido traicionado por Konoha. Que lo hicieran voluntariamente o no, no importaba. Obito nunca había culpado a su hermano por eso, incluso si mató a Kakashi porque en verdad Naruto había tenido como objetivo matar a Obito, pero Kakashi se interpuso en el camino. La muerte de su padre lo había enfurecido mucho con su hermano. Un hermano que Obito nunca había conocido, estaba muy enojado con Naruto por dejar que su padre muriera así. Podría haber detenido a Minato, podría haberle pedido que regresara a Konoha, Orochimaru-san había fomentado el odio de Obito hacia su hermano. Pero se alivió al enterarse de que Naruto había accedido a negociar con Konoha con la esperanza de detener esta guerra sin sentido. Obito se dio cuenta de que tal vez su hermano no era el monstruo que Konoha y Orochimaru decían que era. Y luego Naruto fue asesinado. Toda la aldea se regocijó y elogió a Danzo por matar a su enemigo jurado de esa manera deshonrosa. Pero Obito cayó de rodillas, abrumado por el dolor por un hermano a quien admiraba y odiaba al mismo tiempo. Naruto intentó hacer lo correcto, estuvo dispuesto a dejar de lado su legítimo odio por la paz, y lo mataron. Durante mucho tiempo, Obito había estado muy interesado en conocer a su único hermano. No le importaba que no compartieran la misma madre. Incluso le había prometido a Kushina que llevaría a Naruto de vuelta a su verdadero hogar, pero esa promesa se olvidó cuando se reveló quién era Naruto y lo que había hecho. Todo empeoró aún más cuando Obito se enteró de la muerte de Minato, sin embargo, sin importar los crímenes de Naruto, nunca mereció ser asesinado de esa manera. No mereció ser traicionado cuando intentaba hacer lo correcto. Y ahora su hermano se había ido. Al igual que padre y Kakashi. Tenía que saber la verdad, tenía que saber qué clase de persona había sido realmente su hermano y por qué había dejado morir a su padre. Y así había molestado a Jiraiya para que lo dejara visitarla, no había sido fácil pero Obito había sido inflexible y Jiraiya había cedido con la condición de que Obito se convirtiera en su estudiante. Te transmitiré el legado de tu padre. Su único hijo restante. Obito había aceptado. Y ahora estaba aquí. Los guardias apostados fuera de la celda lo miraron con desdén, advirtiéndole que no intentara nada raro y que desconfiara de ella. Estos Anbu llevaban máscaras sin rostro y parecían dispuestos a matar en cualquier momento, así que Obito asintió de inmediato. No es que necesitara temer a la prisionera, ella había sido una segunda madre para él toda su vida. Ella no le haría daño. El hedor a sudor, sangre y orina humana lo golpeó primero. No había luces en la lúgubre celda, pero había una pequeña antorcha esperando a ser encendida en el soporte al otro lado de la pared. Obito encendió fuego en esa madera, creando algo de luz, y lo que vio lo horrorizó. Se tambaleó unos pasos hacia atrás, incapaz de ver lo que tenía delante. ¿Monstruos? ¿Cómo pudieron? Corrió hacia la criatura destrozada, con moretones oscuros, quemaduras graves, cortes y cuchilladas por todo el cuerpo, una mano torcida en un ángulo extraño, la ropa raída que olía a sangre y orina, y el rostro maltratado que parecía haber sido golpeado brutalmente. Pero eran esos ojos muertos y sin vida lo destrozaron mientras lloraba y envolvieron a la mujer que había sido su madre toda su vida. Ella lo había amado, cuidado, educado y le había dado regalos en sus cumpleaños. A él no le importaba si ella había traicionado a Konoha, ella no merecía nada de esto. Obi. Su voz era tan rota y vieja, tan llena de esperanza y miedo como si él fuera solo otra forma de tortura que esos bastardos iban a lanzar sobre ella a continuación. Él tocó suavemente su rostro ensangrentado y la miró a los ojos con todo el amor que sentía por ella. «Mamá. Estoy aquí», susurró. Ella se rompió. Obito la abrazó durante un buen rato, acariciándole la espalda con ternura y susurrándole palabras de consuelo mientras lloraba desconsoladamente. Tuvo que fortalecer su corazón y controlar su ira al ver lo que Danzo le había hecho a su madre. Mikoto Uchiha era su madre biológica y lo había amado profundamente, pero Kushina lo había amado igual y su sangre hervía al recordar las palabras de Danzo a la población de Konoha cuando trajeron a Kushina de regreso. Los traidores serán castigados. Odiaba a ese viejo bastardo. Hiruzen Jiji jamás habría permitido que esto sucediera. Sin importar lo que Kushina hubiera hecho, Hiruzen jamás la torturaría así después de matar a su hijo. Después de un largo rato, dejó de llorar porque su cuerpo ya no podía formar más lágrimas.
Se veía muy débil y hambrienta, y necesitaba atención médica y ropa adecuada. Él había querido llevarle comida, su ramen favorito, pero los guardias se lo habían quitado. Kusina lo miró como si fuera lo último bueno que le quedaba en la vida. Su amante había muerto, su hijo también. ¿Qué pasó, madre?, preguntó Obito suavemente. Ella no respondió y lo miró miserablemente, incapaz de describir su agonía con palabras. Jiraiya y mi madre Mikoto están intentando sacarte de aquí. Pronto volverás a casa con nosotros, la animó, pero ella lo miró con tristeza. Nunca volveré, Obi se le rompió el corazón al oírla decir eso. No soportaba ver la sonrisa triste y resignada en su rostro, no podía aceptar la mirada derrotada en sus ojos. Kusina Uzumaki nunca se rindió, nunca perdió la esperanza, siempre pensó que el futuro sería bueno. Te sacaré de aquí, prometió, y vio que ella volvía al pánico. No. Te matarán. Obi, eres el último hijo de Minato. No puedo dejar que mueras por mí también, lamentó Kusina miserablemente. Se quedó en silencio por unos instantes, incapaz de verla así. Se culpaba a sí misma, no puedo dejar que mueras aquí. Ya perdí a mi padre, a Kakashi Y. A mi hermano, confesó. Ella lo miró sorprendida. Jiraiya le había dicho que Obito estaba furioso con Naruto por dejar morir a Minato, pero lo que el chico acaba de decir, Obi, preguntó con incertidumbre, haciendo suspirar al joven. No sé qué creer, madre. Todos se van y me dejan solo. Odio a Danzo, es cruel y no se parece en nada a Hiruzen Jiji. Él te hizo esto, si padre estuviera vivo, se lamentó Obito. ¿No nos odias a tu hermano ni a mí?, preguntó Kusina sorprendida, lo que lo hizo estremecerse un poco. Estoy enojado con ambos. Entiendo por qué Naruto hizo lo que hizo, pero no merecía morir así. Era mi hermano y nunca lo conocí. Kusina lo abrazó con fuerza y le besó la frente. Se parecían tanto a su padre, compartían el mismo corazón, lo que la hacía sentir pena y temor por este niño. Era el último hijo de Minato y el único hermano de Naruto. Tenía que protegerlo. Incluso aunque fuese lo último que hiciera. Obito rompió suavemente el abrazo y la miró directamente a los ojos, y Kusina vio que ya no era el chico joven e ingenuo que había visto por última vez. Quiero saber la verdad, madre, pidió con sinceridad. Danzo ya debe habértelo dicho junto con todo Konoha, espetó Kusina, y se arrepintió de su enojo cuando él se estremeció. Lo lamento, él le sonrió amablemente. Su gentil y amable Obi. Lo odio, madre. Digan lo que digan, no creo que hayas traicionado a Konoha. No puedo confiar en nadie, pero quiero confiar en ti. Madre, no me mentirás. Observó fijamente a este chico y no pudo evitar imaginar que su propio Naruto sería la misma persona si su vida no hubiera sido cruel. Obito compartía la determinación de su padre y su hermano mayor. Quería creer en los demás, nunca tenía prejuicios contra nadie y tenía un corazón puro. Si hubiera estado con Naruto, su hijo no habría muerto. Kusina sabía que era una mujer muerta, sus esperanzas murieron en el momento en que Orochimaru hundió esa espada en el pecho de su hijo. Madre, su última palabra la perseguía cada noche, su expresión cenicienta mientras intentaba salvarla le rompía el corazón cada vez. No le quedaba nada por lo que vivir. Había intentado liberarse tantas veces para vengarse de los responsables de la muerte de Naruto, pero Konoha ya no se arriesgaba con ella. Y con cada intento fallido, su tortura se volvía aún peor. Y ya no podía luchar. Solo quería estar con su hijo y Minato en el más allá y vivir la vida que nunca tuvo con ellos. Pero al menos podría hacer una última cosa. Te diré la verdad. Sobre tu padre, tu hermano, sobre mí y por qué hicimos lo que hicimos, admitió. Obito activó un Sharingan completamente desarrollado, sorprendiéndola. Al ver su expresión, le dijo que era mejor ver la verdad en sus recuerdos que obligarla a repetir su dolorosa historia con palabras. Ella lo besó por su amabilidad y su deseo de protegerla incluso de esa pequeña manera. Después de unos momentos, ella logró estabilizarse y asintió. Al segundo siguiente lo sintió entrar en su mente y permitió que los recuerdos fluyeran. La conexión continuó por mucho tiempo, pero ella no se detuvo. Le mostró todo lo que necesitaba saber sobre su familia y lo que les sucedió. Kusina recuperó el sentido cuando la conexión se rompió. El llanto la golpeó primero y se dio cuenta de que no era suyo. El joven frente a él era el que lloraba, con lágrimas abundantes cayendo de sus ojos. La miró con tristeza y dolor antes de salir corriendo de la habitación. Kusina permaneció quieta en su cama, su rostro se puso extremadamente pálido al recordar la breve mirada del chico y sus ojos extraños. El olor la golpeó primero. Lo había sabido durante toda su vida.
Sentada sobre su águila de papel, Conan observaba la masa de cuerpos que flotaban sin vida en el agua. Todo el mar, al otro lado de la orilla, se había teñido de rojo con grandes bandadas de cuervos y buitres que se daban un festín masivo. Fue una masacre. La mayoría de los muertos vestían uniformes de Akatsuki, y eran miles. Los cientos restantes vestían uniformes de Konoha y Kiri. Se armó de valor y dirigió su pájaro de papel hacia el desgastado y maltratado castillo Stone. Mientras descendía, notó que apenas había 2 docenas de soldados con uniformes de Akatsuki corriendo frenéticamente para prepararse para otro ataque. No tengo tiempo para esto. Le lanzó el pergamino con el sello de Naruto a quien parecía el comandante enemigo. El Akatsuki lo atrapó y se sorprendió al ver la insignia de Naruto. Ordenó a las fuerzas que se retiraran y permitió que Conan avanzara. Aterrizó su pájaro y marchó hacia la puerta sin mirar 2 veces a los sorprendidos soldados de Akatsuki. Se apartaron rápidamente, dejándola pasar, bastante intimidada, con la furia ardiendo en sus ojos. Sus pasos eran rápidos y firmes cuando llegó a las puertas y las abrió de golpe con un puñetazo. Se escuchó un grito de sorpresa y el sonido de una espada al ser desatada. Pero antes de que el defensor pudiera reaccionar, ella ya se había puesto delante de él y lo fulminó con la mirada. Lord Arima se estremeció cuando ella agarró su cuello. ¿Dónde está? El señor Arima miró fijamente los ojos enojados y asustados de la joven mientras ella agarraba bruscamente sus cuellos. ¿Dónde está? La ferocidad y el instinto protector que se escondían tras esas palabras lo sorprendieron. Se llamaba Conan, una hábil kunoichi de Amegakure a quien el señor IV había nombrado comandante de la flota naval enviada a Kumo. Si ella estaba aquí, significaría que Uzu había cumplido con su parte. El plan había surtido efecto. Vio que estaba a punto de gritarle o de golpearlo hasta dejarlo inconsciente, y decidió responder rápidamente. Aunque cualquiera de esos escenarios aún podría ocurrir al recibir su respuesta. Sígueme, se soltó de su agarre y se adelantó bruscamente. Ella suspiró frustrada, pero respiró hondo y siguió a Arima a pasos rápidos. Conan sentía que su corazón latía con fuerza contra su pecho, amenazando con estallar. Había visto morir a muchos compañeros y seres queridos, pero durante todo este tiempo la había aterrorizado la perspectiva de su muerte. Ese tonto idealista, ingenuo y soñador. Odiaba lo que él la hacía sentir mientras subía los pisos hacia lo que posiblemente era la habitación donde él descansaba. O yacía muerto. Le había llevado un día entero de viaje en avión llegar a esta isla, y cada segundo lo había pasado con miedo. Todo tipo de escenarios se habían despertado en su mente calculadora. Su preocupación por su vida fue lo único que la mantuvo cuerda después de masacrar a una ciudad entera de miles de personas en el fuego del infierno. Sasebo había desaparecido del mapa del mundo ninja. Ni una sola alma había sobrevivido a la violenta explosión. La magnitud de lo que había hecho aún no se había asimilado porque lo único que la impulsaba, que la mantenía viva y cuerda era la preocupación que sentía por su vida. ¿Qué tan grave fue su herida? ¿Se recuperaría? Descartó las miles de preguntas que la acosaban a cada paso y centró su atención únicamente en la figura en movimiento de Arima. Esto la ayudó a concentrarse y controlarse hasta cierto punto. Ella era Conan, una Jounin veterana de anime y no una chica tonta y preocupada. Sin embargo, incluso mientras pensaba eso, Conan no pudo evitar rezar a todos y cada uno de los dioses que existían en este mundo maldito. Déjalo vivir. Déjalo vivir. Déjalo vivir. Arima finalmente se detuvo frente a la puerta y tocó varias veces. Los segundos que siguieron fueron de los más largos de la vida de Conan, y no pudo ocultar su sorpresa cuando Tsunade Senju fue quien abrió la puerta. La belleza rubia lucía demacrada, con ojeras, el pelo despeinado y ropa que aún no había recibido una buena limpieza ni planchado. Pero a Conan no le importaba nada de eso. Ella ya había pasado junto a Arima y entró en la habitación ignorando el jadeo de sorpresa de Tsunade. Y ella lo encontró. Fantasma se puso a gatas y le gruñó al intruso. Sin embargo, el gran lobo, al ver quién era, detuvo su gesto hostil y gimió en dirección a su amo. Conan observó a la persona por la que había dejado su misión y sus amigos en una nación hostil, una persona por la que había masacrado a miles, una persona por la que haría cualquier cosa para protegerla. Estaba allí mismo, sentado en esa enorme cama. Con el rostro pálido, el cuerpo cubierto de vendajes de pies a cabeza, muchos de los cuales aún conservaban el color rojo de sus repetidas heridas. Su cabello rojo brillante estaba despeinado y apestaba a sudor, sangre y muerte. Pero fueron sus ojos muertos y sin vida los que más le dolieron. Él simplemente se sentó allí como un cadáver mirando el mar distante.
Si la notó, no se giró para mirarla, ni siquiera la reconoció. Naruto Uzumaki simplemente se quedó allí sentado como un cadáver, observando con sus ojos hundidos. Naruto. El cadáver viviente finalmente giró su mirada vacía hacia ella y miró hacia otro lado en el momento en que sus ojos se conectaron. Dejar esa sola palabra la hirió, pero lo más importante fue que en ese breve momento en que sus miradas se encontraron, ella vio lo que él sentía. Lástima. Porque esta había sido su mayor derrota en esta guerra, solo eclipsada por su incapacidad para proteger a Uzu cuando fue atacada por primera vez por los tres grandes. Cometió el error de confiar voluntariamente en enemigos que aniquilaron sin piedad a miles de sus soldados. Le arrebataron a su madre y lo redujeron a este cadáver. No le gritó con una furia tan feroz que Tsunade y Arima se estremecieron. Pero Konan se mantuvo firme, sosteniéndole la mirada mientras caminaba hacia él. Incluso Fantasma parecía estar recuperándose de algunas heridas graves, pero el lobo se hizo a un lado, dejándola pasar hacia su amo. Sus miradas se cruzaron durante largos momentos y ella vio toda su culpa, su ira y su dolor. Y ella le dio una bofetada. Fuerte. Él se tambaleó por el golpe, entre conmocionado y dolorido. Las otras dos personas en la habitación le gritaron mientras ella le daba una segunda bofetada en la otra mejilla. Lo agarró por el cuello, lo apartó a solo unos centímetros de su cara y lo miró directamente a los ojos. Fuiste un tonto y aceptarás tu error, que provocó esta tragedia, dijo con frialdad, sin importarle si le dolía aún más. Ella no era Akeno, no tenía palabras de compasión para él. Estaban en guerra y ya no había vuelta atrás. Las lágrimas llegaron a sus ojos mientras la miraban miserablemente. Fracasé, confesó con tanta tristeza que le rompió el corazón. Pero tenía que hacerlo. Lo hiciste. Por eso te levantarás y lucharás de nuevo con todo lo que tienes. Se lo debes a todos y cada uno de los soldados que murieron aquí por ti, ordenó Konan, mientras sus ojos empezaban a humedecerse. No puedo, ella le agarró la barbilla suavemente y le hizo mirarla cuando él intentó apartar la mirada avergonzado. Puedes. Estamos en guerra, Naruto. El futuro de nuestras aldeas, nuestra gente, nuestras futuras generaciones depende de lo que hagamos ahora. Una vez me dijiste que darles a Uzu y a tus amigos un futuro en paz era tu legado, pues tus amigos siguen luchando ahí fuera. Están en shock y dolor como tú, pero ninguno ha abandonado tu sueño. Siguen luchando por Lord Four, incluso si lo creen muerto, explicó Konan con paciencia, recordando cómo Daibutsu la había apoyado a ella y a su causa, a pesar de saber que Naruto estaba muerto. Como Yaiko todavía estaba allí con su ejército personal, Kyusuke luchando profundamente detrás de las líneas enemigas, Nagato y Akeno defendiendo a Ame. Entiendo la culpa que sientes, y no es poca. Pero yo también cometí cosas horribles en esta guerra, actos que me atormentarán el resto de mi vida. Pero lo hice porque era mi deber. Familia, deber, honor, esas son las palabras de tu clan. ¿Las has abandonado?, preguntó Konan con suavidad, intentando reprimir sus propios sueños inquietantes de ver miles de vidas perecer en esas llamas al instante. Se mordió el labio, mostrando uno de los raros momentos en que estaba abiertamente nervioso y vacilante. ¿Cómo puedes seguirme después del error que cometí? Ni siquiera pude salvar a mi propia madre, admitió con amargura. Ella colocó su frente contra la de él y se sintió muy aliviada al sentir su cuerpo ardiendo porque le demostraba que todavía estaba vivo. Que esto no fue un sueño. Porque creemos en ti. Compartimos tus victorias y tus derrotas, prosperamos gracias a tus buenas decisiones y sufrimos por las malas. Pero a pesar de todo, eres nuestro líder, nuestro rey, nuestro comandante. Somos tus amigos y juramos estar a tu lado desde el momento en que te convertiste en Lord Cuarto y hasta el momento de nuestro último aliento. Incluso después de eso, seguiremos apoyándote. Porque esa es nuestra convicción y lealtad. Tsunade se quedó quieta y en silencio mientras esta joven hacía lo que Arima y ella no pudieron la semana pasada. Konan fue dura y brutal, pero sus palabras tuvieron cierto impacto, y Naruto la miró con esperanza. ¿Están vivos los demás todavía?, preguntó preocupado y se sintió aliviado cuando ella sonrió. Sí. Y necesitas recomponerte antes de que cometan alguna imprudencia. Deja a un lado el dolor y la culpa. Habrá tiempo para reflexionar sobre ello después de que ganemos esta guerra. Un fantasma de sonrisa apareció en su rostro. Eres una mujer dura, se quejó, recibiendo un ligero golpe en la cabeza por parte de ella. Y tú eres un tonto honorable. Arima no podía creer lo que veía cuando el niño se rió a carcajadas. Había sido un desastre la semana pasada, lidiando con sus heridas y sumido en la culpa y la autocompasión.
Tsunade y Arima hicieron todo lo posible. Lograron salvarle la vida junto con la de Ghost, pero no lograron que su líder recuperara su ánimo. Se habían solidarizado con su dolor y lo habían animado a levantarse, pero nada había funcionado. Hasta que apareció esta chica de cabello azul y literalmente le metió algo de sentido común en el duro cráneo de Naruto. Quizás el niño solo necesitaba un amigo. Conan logró controlar su propia risa, pero no pudo evitar que sus labios formaran una leve sonrisa al ver al tonto reír. Él era un maldito tonto. Pero él era su tonto. Podía ver que había recibido heridas bastante graves y que le llevaría tiempo recuperar la confianza perdida en sí mismo. Sus planes de guerra se habían descontrolado y resolver este lío le traería un dolor de cabeza enorme, pero tenía que estar a la altura del desafío. Naruto siempre había creído en sus amigos sin importar nada, había arriesgado su vida una y otra vez por ellos. Ya era hora de que devolvieran esa invaluable lealtad con la misma moneda. Arima y Tsunade se sentaron uno al lado del otro observando a la joven intrépida que tenían delante. Ella estaba ocupada escribiendo el último mensaje mientras ya había un pequeño fajo escrito a su lado. Cuando terminó su trabajo, llamó a uno de los Akatsuki y le pidió que enviara los mensajes. Cuando eso terminó, Conan se giró hacia ellos. Cuéntamelo todo. Arima asintió y le contó todo sobre la emboscada. Tsunade continuó con el relato de cómo salvó a Ghost del veneno que Kusanagi le infligió. El mismo Naruto había sufrido un golpe letal de la misma espada, pero el cuerpo del chico era inmune al veneno debido a su brutal entrenamiento como asesino, donde su cuerpo había sido inyectado con anticuerpos que lo ayudaban a resistir tales ataques. Conan le había dado a Arima una mirada desagradable al recordar lo que Uzu le había hecho a Naruto cuando era niño, pero se controló y le pidió a Tsunade que continuara con su explicación. La mayoría de sus heridas están sanando bien. Pero su red de chakra está sufriendo por la herida infligida por la espada de Sakumo, admitió Tsunade preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Conan vacilante. Esa espada estaba hecha de chakra yan puro y lo combinó con el poderoso chakra de Sakumo. Basta decir que la red de chakra oscuro de Naruto está sufriendo envenenamiento de chakra en este momento, dijo Tsunade honestamente, y vio a la joven estremecerse. Pero Conan se negó a ceder y miró al médico directamente a los ojos. ¿Qué tan mal? Y sé honesto, por favor, dijo la última parte con voz temblorosa. Su cuerpo es resistente y está dando una pelea dura. Puede sobrevivir siempre que siga mis instrucciones al pie de la letra y mantenga una actitud positiva, dijo Tsunade, ganándose un gesto de alivio de la chica. Él hará todo lo que le pidas, Lady Tsunade. Naruto puede ser bastante terco, dijo Arima vacilante, recordando lo poco cooperativo que había sido el chico los últimos días. Conan sonrió. Eso es porque le permitiste enfurruñarse. Créeme, ese idiota lleva el peso del mundo entero sobre sus hombros, y tienes que hacerle entrar en razón repetidamente. Puede que ahora mismo esté débil y miserable, pero si le das un poco de libertad, puede convertirse en su peor enemigo, explicó Conan con franqueza. Parece que sabes mucho sobre él, comentó Tsunade, y vio una mirada lejana llegar a los ojos de la joven. Él y yo somos iguales. Los dos adultos miraron a la adolescente en busca de más explicaciones, pero Conan permaneció en silencio. Tsunade vio la fuerza de hierro en esos ojos y presentía que tal vez las cosas empezarían a cambiar a su favor ahora que esta chica estaba allí. Había un gran dolor y culpa en los ojos de Conan, al igual que Naruto, pero también una determinación implacable para no dejar que esos sentimientos negativos la detuvieran. Estaba concentrada y dispuesta a hacer todo lo posible por la victoria en esta guerra. Señor Arima, será mejor que regrese a Uzu y tome el mando de las defensas de la aldea, aconsejó Conan, pero el hombre negó con la cabeza. Mi líder está aquí y no puedo abandonarlo en este estado. Además, no tengo un barco que pueda llevarme de regreso a Uzu, protestó Arima con fiereza. Te daré un pájaro que te llevará rápidamente a Uzu. Menos mal que difundiste los rumores de la muerte de Naruto. Incluso yo empecé a creerlo cuando la noticia llegó del propio Uzu. Podría haber salvado la vida de Naruto, elogió Conan. Cumplí con mi deber. Si el enemigo tuviera la más mínima idea de que Naruto estaba vivo, esta vez volverían y lo rematarían de verdad. Aunque este movimiento mío salvó la vida de Naruto, debió de causar un frenesí en nuestros aliados, dijo Arima con preocupación. Así es. Pero superarán esta dificultad con seguridad. Mientras tanto, te necesito de vuelta en Uzu, pues Konoha enviará hombres para quemar tu aldea hasta los cimientos. Usa al ejército de Akatsuki y a tus luchadores Uzumaki para aplastar a esos monstruos, sugirió Conan con seriedad, y vio que Arima seguía dudando.
Naruto no estará en condiciones de pelear ni de tomar el mando hasta dentro de unos días. Y cuando pueda, planeo centrar su atención en otra parte, ordenó Konan. ¿Dónde? Preguntaron Tsunade y Arima al unísono. Konan nuevamente les dirigió una mirada vacía, indicando claramente que tendrían que esperar la respuesta. Uzu no tiene líder ahora mismo y te necesitan. Yo me encargaré personalmente de Naruto con la ayuda de Tsunade. Necesitamos enfocarnos en el panorama general. Tenemos una guerra que ganar, instó Konan. Arima la fulminó con la mirada. Le llevaré esta sugerencia tuya directamente al señor Cuarto. Solo seguiré sus órdenes, muchacha. Con eso, el noble señor salió de la habitación ganándose un suspiro cansado de Tsunade, quien le masajeó la frente. Tonto testarudo. Leal pero terco. Un rasgo que los Uzumaki tienen en abundancia, respondió Konan con una leve sonrisa. Arqueó una ceja al ver a Tsunade sentada en silencio en su silla con una expresión cansada y triste. Sintiendo su mirada, el Senju miró a la joven. ¿Por qué te quedaste? Y más importante aún, ¿por qué no apoyaste a tu aldea? Preguntó Konan con curiosidad, manteniendo un tono suave y acogedor para no irritar a la ya devastada Senju. Hice un juramento para proteger a Naruto en caso de una traición por parte de Konoha. Cumplí mi promesa, pero la única razón por la que hice lo que hice fue por mi sensei y su último deseo, dijo Tsunade con tristeza. A Konan le tomó unos segundos comprender lo que se acababa de decir, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. El tercero está muerto. Asesinado por un asesino de Uzu, me dijeron mis antiguos camaradas. Pero he estado en Uzu, he visto a sus soldados y he observado personalmente la clase de líder que es Naruto. La verdad es que si hubiera tenido un asesino así, no habría habido necesidad de una guerra abierta. Es más, Hiruzen Sarutobi, el profesor, no habría sido asesinado por un asesino de baja estofa, espetó Tsunade con rabia, golpeando la mesa con el puño, haciéndola crujir en señal de protesta. Entonces, ¿quién autorizó el ataque? ¿Quién alió a Konoha con Kiri? Preguntó Konan preocupada. Danzo Shimura. Konan intentó recordar ese nombre, pero no pudo. Al percibir su confusión, Tsunade explicó que Danzo era alumno de Tobirama Senju y camarada de Hiruzen. A diferencia del profesor, él estaba obsesionado con establecer el dominio de Konoha en este mundo por todos los medios. Que siempre había deseado ser Hokage, que se rumoreaba que era el líder de un grupo secreto de operaciones encubiertas que hacía trabajos sucios para Konoha. Tsunade observó que Konan se ponía mortalmente pálida y le preguntó el motivo. Fue Konan quien les recordó a los Senju el encuentro de Naruto y su superviviente con los Anbu de Konoha, enmascarados y sin rostro, quienes los masacraron sin piedad. El líder de su grupo insinuó que Konoha había participado en la destrucción de Uzu. Ese tonto loco. Konan no detuvo a Tsunade mientras el furioso Senju rompió toda la mesa con un puño de chakra. Ella es monstruosamente fuerte. Tsunade se enfureció durante un buen rato, maldiciendo a Danzo, y la mesa rota se convirtió en escombros aún más pequeños. Finalmente, cuando ya no quedaba nada que golpear, Konan se acercó a la mujer, que estaba arrodillada en el suelo, sollozando silenciosamente. Konan le puso una mano en el hombro. Danzo es ahora el cuarto Hokage. Él autorizó este ataque, se alió con Kiri y posiblemente esté detrás de la muerte de Hiruzen. Conocía a algunos jefes de clan en el campo de batalla y tampoco se sentían cómodos con Danzo como nuestro líder. Pero tiene poder y el respaldo de Dami y el único hombre que podría detenerlo está muerto, explicó Tsunade con tristeza. Konan se arrodilló a su lado y no apartó la mano del hombro de la triste mujer. Sus ojos se clavaron en los de Tsunade. Cumpliré el deseo de mi maestro trayendo la paz entre nuestros pueblos, prometió Tsunade. Naruto no se detendrá hasta destruir Konoha por completo, advirtió Konan, y vio a Tsunade hacer una mueca. Lo sé y no puedo detenerlo. Pero Konoha no es la aldea, sino su gente. Hay muchos que se oponen a Danzo y piensan igual que yo sobre Uzu. Mi aldea podría ser destruida, pero es mi deber proteger a las pocas almas buenas que no tuvieron nada que ver con este desastre. Las mujeres, los niños, los ancianos, los clanes que aún se oponen a Danzo, explicó Tsunade con tanta fuerza y convicción que se reflejó en sus siguientes palabras. Siempre debe haber un Senju en Konoha. Konan contempló a esta mujer, que quizás era una de las últimas Senju del mundo. Descendiente directa de Hashirama y Tobirama, heredera de un clan amado en la Tierra del Fuego y con lazos de sangre compartidos con Uzu. Y se dio cuenta de lo que Tsunade realmente quería. La mujer Senju sonrió un poco al ver a la joven descubriendo su verdadera intención. Serviré a Naruto Uzumaki porque es un hombre honorable y mi primo lejano.
No pude detener la locura de mi aldea ni proteger a mi maestro y líder. Pero lo protegeré, porque él tiene la clave del futuro de mi pueblo, dijo Tsunade con sinceridad. Masacrará a todas las personas de Konoha. Después de lo que hizo tu aldea, advirtió Konan, pero Tsunade negó con la cabeza. Debes mirar hacia el futuro, Konan. No puede masacrar a los millones de ciudadanos del País del Fuego. Incluso si destruye Konoha, no tiene el ejército, la logística ni el apoyo para defender el País del Fuego. Es demasiado vasto y la Daimyo del Fuego seguirá rebelándose contra él. El mundo pacífico que Naruto desea nunca llegará si orquesta una masacre, replicó Tsunade. Entonces, ¿qué propones? Preguntó Konan con cautela. Debes eliminar a Daimyo del Fuego y a su familia. Destruye el sistema feudal para evitar futuras guerras o rebeliones. Naruto debe prometerme la vida de los inocentes de mi nación y de aquellos que considere dignos. A cambio, le juraré lealtad convirtiéndome en el nuevo señor y gobernando bajo su nombre. La gente de mi nación jamás aceptará a un gobernante extranjero, pero me aceptarán a mí por mi familia. El País del Fuego posee vastos recursos y poder. Cualquier paz futura que desees depende de la estabilidad que traigas después de la guerra. Me uniré a los clanes Senju y Uzumaki para que ninguna guerra futura se desate fácilmente. Konan estaba atónito. Esta mujer era una visionaria, una persona que anhelaba la paz y estaba dispuesta a hacer todo lo posible por lograrla. Lo que dijo Tsunade fue bastante práctico, aunque su propuesta se vio obstaculizada por muchos obstáculos y condiciones, pero, si lograran lograrlo, las tierras del sur, que eran bastante prósperas, podrían unirse verdaderamente con el resto del mundo. Naruto era un líder del norte, y aunque conquistara todo el País del Fuego, no podría mantenerlo. No por mucho tiempo. Pero Tsunade era una mujer del sur y provenía de la familia más respetada de Senju. Tengo que pensar en esto, dijo Konan diplomáticamente, ganándose una breve sonrisa de Tsunade. Esperaré. He visto cómo te escucha, no muchos hombres hacen eso. Hay un extraño entendimiento entre ustedes dos. Debes hacerle entrar en razón, pidió Tsunade. Konan asintió, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que había un gran obstáculo. Uno que podría arruinarlo todo. Kushina Uzumaki es prisionera de Konoha. Después de lo que hizo, ¿qué le pasará? Preguntó Konan con seriedad. La ejecutarán. Tsunade explicó que Konoha ya tenía varios candidatos potenciales para convertirse en el próximo Jinchuriki. No serían tan poderosos como Kushina, pero serían leales a la aldea hasta la muerte. E incluso un joven Jinchuriki de las 9 colas sin entrenamiento podría destrozar un ejército entero si se le permitiera actuar con libertad. El horror invadió el corazón de Konan. Si Konoha hubiera ejecutado a Kushina, la última familia de Naruto, Tsunade sabía exactamente lo que sucedería si ocurriera tal catástrofe. Todo hombre, mujer y niño en la Tierra del Fuego sería condenado a muerte. Si Kushina muere, advirtió Konan, ganándose un asentimiento del Senju. Los Uzumaki recordarán y condenarán a muerte a todos los ciudadanos de mi nación, concluyó Tsunade. El silencio permaneció entre las dos mujeres durante un largo rato mientras trataban de comprender la gravedad de la situación y lo mucho que estaba en juego. Todavía hay mucha gente buena en mi aldea. Gente con honor y razón, gente de ala muy cercana a Kushina. Les he pedido que la salven, reveló Tsunade vacilante. ¿Quién? Preguntó Konan seriamente, pero Tsunade negó con la cabeza. No revelaré sus nombres todavía. Pero son hombres y mujeres poderosos y honorables. La salvarán, prometió Tsunade. No se lo has dicho a Naruto porque no confía en nadie de Konoha. Y si revelas los nombres de quienes te siguen y no logran salvar a Kushina, también serán condenados a muerte. Juegas un juego peligroso, Lady Tsunade, advirtió Konan, ganándose un asentimiento cansado de la mujer rubia que parecía haber envejecido una década en las últimas semanas. Es un riesgo que debo correr. Solo quiero que esta guerra termine y que mi gente esté a salvo, al menos aquellos a quienes pueda salvar. Konan asintió y se levantó para salir de la habitación. Tsunade la miró una última vez. Salva a este mundo de destruirse en las llamas del odio. Konan. Ella permaneció sentada a su lado. Lo vio sudar por la fiebre alta y murmurar cosas incoherentes mientras dormía. Pero a veces, lo oía llorar por su madre perdida y eso la hacía compadecerse de él. Sus heridas tardarían en sanar. Si no fuera por sus genes Uzumaki, Konan temblaba al imaginar su muerte. Era un tonto honorable, pero ella lo necesitaba. Ella le tomó la mano y siguió acariciando su cabello rojo y despeinado. Era de noche y la isla estaba en silencio, lo que le dio tiempo para reflexionar sobre todo lo sucedido. Y Konan llegó a una conclusión. Ella odiaba la guerra.
Tanta muerte, sufrimiento y horror. Tantas piezas que recoger después de una guerra. La posibilidad de perder a tus seres queridos. Ella pensó en la oferta de Tsunade, pensó en todos sus amigos que estaban ahí afuera luchando una guerra sangrienta. Pensó en su pueblo que ahora parecía un recuerdo tan lejano, pensó en Anzo, Galatea, Mifune y tantos otros que extrañaba. Por primera vez en su vida, Konan se sentía cansada y miserable. Quería volver a casa, con sus amigos y familiares, a cuando eran solo niños, completamente ajenos a este mundo oscuro. Nunca debimos habernos ido, susurró. Hubo un movimiento y una maldición silenciosa con voz ronca cuando Naruto despertó y se sentó al borde de la cama. Ella no soltó su mano, sino que la aferró con más fuerza, como si su vida dependiera de ese simple contacto. La miró a los ojos y ella no pudo ocultar todo lo que sentía en su corazón. Por él, por sus amigos, por su hogar. No dijo una palabra porque nada podía mejorarlo, nada podía cambiar lo que habían hecho, nada podía borrar el dolor que sentían. Entonces, cuando abrió los brazos con los ojos húmedos, Konan saltó directamente a ese cálido abrazo. Y lloró. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.